Un evento de la UFC es uno de los espectáculos más impresionantes que uno puede experimentar en el mundo del entretenimiento en vivo. Aproximadamente 12 combates del más alto nivel en una sola noche. Peleadores en ascenso en busca de hacerse un nombre y guerreros consolidados compitiendo por el derecho a llamarse el mejor del mundo. Y si bien todo se resume a 3 o 5 asaltos de combate, la organización de estas carteleras es una tarea extremadamente compleja. Hay que negociar con los peleadores, agendar las fechas con los recintos, promover el evento por todos los medios posibles y un sinfín de tareas más. Pero aun cuando la logística de la UFC es impecable, este deporte presenta un reto único, frustrante e impredecible que de un día a otro puede tirar por la borda meses de planeación: las lesiones. Y es que ¿cuántas veces hemos visto una pelea generar cantidades absurdas de anticipación solo para caerse en el último momento porque uno de los participantes se lastimó en el entrenamiento? Lo triste es que en muchas ocasiones el daño no se limita a la pelea del afectado, sino que termina teniendo repercusiones en todo el evento. Desde cambios de oponente de último minuto hasta la cancelación completa de la cartelera, las lesiones han hecho estragos en la UFC a lo largo de los años. Por eso, el día de hoy te traigo los 10 eventos que más se vieron afectados a causa de una lesión. Número 10. UFC 199, Rockhold contra Bisping 2. Inicialmente, el evento estelar de UFC 199 iba a ser una revancha entre Chris Weidman y Luke Rockhold. La primera vez que estos dos se enfrentaron, tuvieron una pelea extremadamente pareja, pero el cierre de la misma fue algo controversial. Weidman intentó atacar con una patada giratoria, expuso su espalda, lo derribaron y terminó siendo completamente apaleado a ras de piso. Aún así, tanto Rockhold como Weidman eran considerados por mucho los mejores peleadores de peso medio en ese momento, y la gente estaba muy interesada en saber qué hubiera pasado si Weidman no hubiera tirado esa patada. La revancha se agendó para el 4 de junio de 2016 y fue promovida por meses. Y a tan solo 3 semanas del evento, Weidman se vio obligado a abandonar el combate debido a una hernia de disco en el cuello. En la búsqueda de un sustituto, la UFC le ofreció el combate a Ronaldo Jacare Souza, quien en ese momento lo rechazó debido a que él también estaba lesionado. Esto le abrió la oportunidad a Michael Bisping, quien además de haber vencido a Anderson Silva en su combate anterior, tenía una rivalidad bastante intensa con Rockhold. Bisping terminó noqueando a su oponente en el primer asalto, concretó una de las más grandes sorpresas en la historia del deporte y puso a la división de pesos medio completamente de cabeza. Los 4 años siguientes a la victoria de Bisping, el cinturón cambió de manos en 4 ocasiones, se disputaron 3 campeonatos interinos y el cinturón quedó vacante en una ocasión. Por su parte, tanto Rockhold como Weidman pasaron de ser considerados los mejores pesos medios del deporte a pasar por una de las peores rachas en sus respectivas carreras, todo a partir de una lesión. Número 9. UFC 176, Aldo contra Méndez 2. Este evento se planeó durante el dominante primer reinado de José Aldo como campeón de los pesos pluma. El brasileño ya le había pasado por encima prácticamente a toda la división, así que lo que restaba era una revancha ante Chad Mendes en agosto de 2014. Después de ser noqueado espectacularmente por un certero rodillazo del campeón en Brasil, Mendes logró acumular 5 victorias consecutivas gracias a un muy mejorado juego de golpeo. Además, se había creado una rivalidad muy interesante entre los equipos de ambos peleadores luego de que TJ Dillashaw, compañero de Mendes, le arrebatara el cinturón de los pesos gallo al entonces invencible Renan Barão, compañero de José Aldo. Estos elementos hicieron que la pelea generara grandes expectativas en la comunidad, y a tan solo un mes del evento se anunció que Aldo se retiraba del encuentro debido a lesiones sufridas en su cuello y espalda derivadas de una caída durante el entrenamiento. La lesión del campeón no solo provocó que se reagendara su encuentro ante Mendes, sino que además, por segunda ocasión en la historia, provocó que se cancelara el evento por completo. Los 11 encuentros planeados para la cartelera tuvieron que ser reagendados y Aldo y Mendes terminaron enfrentándose 2 meses después en UFC 179. Pero quizá lo más interesante en la historia de 176 es que a partir de su cancelación inició una de las peores rachas de mala suerte en la historia de la UFC. Y si no me creen, vámonos con el número 8, UFC 177, Dillashaw contra Soto. La cancelación de un evento es probablemente el peor escenario para una promotora como la UFC, pero como bien dicen por ahí, eres tan bueno como tu última pelea o en este caso como tu último evento. Bastaba con que la siguiente cartelera, UFC 177, resultara en un gran espectáculo para que todo quedara olvidado. Y los elementos estaban ahí. Varias de las mejores peleas agendadas para 176 fueron trasladadas a esta cartelera y en el combate estelar el recién coronado TJ Dillashaw enfrentaría a Renan Barão, quien buscaba recuperar su cinturón. Ambos protagonistas eran compañeros de entrenamiento de Chad Mendes y
y José Aldo respectivamente. Así que en cierto sentido, en esta cartelera veríamos todo lo que nos quedamos con ganas de ver en UFC 176. Pero lamentablemente la mala suerte continúa siendo de las suyas. Entre lesiones, problemas con el corte de peso y combates reagendados, UFC 177 perdió 4 encuentros, convirtiéndose en la cartelera de pago por evento más corta en la historia con tan solo 8 peleas. Y por si eso fuera poco, el mismo día del pesaje se reportó que Renan Barão había perdido el equilibrio a causa del corte de peso, cayó, se golpeó la cabeza y tuvo que ser llevado al hospital tras desmayarse. ¿Qué podía hacer la UFC en esta situación? Pues evidentemente no podían darse el lujo de cancelar un segundo evento consecutivo, así que TJ Dillashaw terminó enfrentando a Joe Soto, un peleador que no solo estaba programado para hacer la primera pelea de la noche, sino que además estaba debutando en la UFC. Lógicamente, Dillashaw le pasó por encima al debutante, pero el evento terminó produciendo resultados terribles en asistencia y ventas de pago por evento. Y si creen que la mala suerte se terminó aquí, agárrense de sus abuelas porque vamos con el número 7, UFC 178, Johnson contra Cariaso. La racha de mala suerte que inició con UFC 176 continuó y concluyó con esta cartelera. Originalmente, el evento estelar planeado para esta cartelera sería la anticipada revancha entre Jon Jones y Alexander Gustafsson. Lamentablemente, Gustafsson se desgarró un menisco y un ligamento de la rodilla y se vio forzado a abandonar el encuentro. Aún así, todo parecía estar bajo control porque su lugar fue tomado por el némesis de Jones, Daniel Cormier. En este sentido, la lesión de Gustafsson fue algo benéfico porque la intensa rivalidad entre Jones y Cormier hicieron que el evento fuera mucho más atractivo. Consciente de esta situación, la UFC promovió la pelea de todas las maneras posibles. Parte de la promoción incluyó la infame conferencia de prensa en la que Jones y Cormier pelearon frente a los medios de comunicación para después lanzarse amenazas de todo tipo frente a las cámaras. Como se podrán imaginar, la emoción por el evento estaba por los cielos, pero nuevamente la maldición de UFC 176 azotó la planeación del evento. Un mes previo al encuentro, Jones sufrió una lesión en la pierna y tuvo que retirarse del mismo. Por tercera vez en 3 meses y 3 carteleras, la UFC se había quedado sin evento estelar. El último recurso fue reagendar la pelea entre el campeón de peso mosca Demetrious Johnson y Chris Cariaso, originalmente planeada para UFC 177 para que protagonizara esta cartelera. Afortunadamente para la UFC, a pesar de no contar con el evento estelar que esperaba, el evento contaba con la participación de Conor McGregor y eso fue suficiente para que tuvieran un buen desempeño a nivel económico. El evento no sufrió más cambios y con él se terminó una de las rachas más desafortunadas en la historia de la UFC. Número 6. UFC 196, McGregor contra Díaz. Conor McGregor concluyó su conquista de las 145 libras en 2015 con un impecable recto de izquierda que dejó al legendario José Aldo totalmente fuera de combate. Con el cinturón en sus manos y el mundo de las artes marciales mixtas a sus pies, McGregor se dispuso a hacer historia retando al campeón de las 155 libras, Rafael dos Anjos, en busca de convertirse en el primer campeón en poseer 2 cinturones simultáneamente. La manera tan contundente en la que le arrebató el título a Aldo y el apoyo de un mundo de fanáticos convenció a la UFC de darle la oportunidad que buscaba. Así, Dos Anjos contra McGregor fue agendada para marzo de 2016 y a tan solo una semana del evento, Rafael dos Anjos se fracturó el pie y se vio obligado a retirarse del encuentro. La primera opción para la UFC en la búsqueda de un reemplazo fue el ex campeón de peso ligero Frankie Edgar, pero él rechazó la oportunidad debido a que también estaba lesionado. Así, la UFC recurrió a un contendiente que convenientemente había retado a McGregor unos meses atrás, Nate Diaz. Yeah, Conor McGregor, you're taking everything I work for, I'm gonna fight you. Ambos peleadores estuvieron de acuerdo y debido a la premura acordaron enfrentarse en 170 libras para no tener que lidiar con el corte de peso. Una conferencia de prensa bastó para convertir una pelea improvisada en un espectáculo altamente anticipado. Y aunque muchos veíamos a Díaz como un mero trámite en el camino de McGregor al doble campeonato, Díaz terminó dándole su primera derrota en el octágono al irlandés. Esto se tradujo en una de las revanchas más gigantescas en la historia del deporte, donde McGregor cobró venganza y posteriormente cumplió su cometido convirtiéndose en doble campeón. ¿Qué hubiera pasado si Rafael dos Anjos no se hubiera fracturado el pie? Nunca lo sabremos. Número 5. UFC 213, Romero contra Whittaker. La Semana Internacional de la Pelea es regularmente el escenario de algunas de las carteleras más grandes de todos los años para la UFC. Por ejemplo, durante esta temporada, en 2015, Conor McGregor capturó el cinturón interino de los pesos pluma y en 2018, Daniel Cormier logró coronarse como el segundo campeón en poseer 2 cinturones
lesiones simultáneamente, pero ni esta época del año se escapa de los estragos de las lesiones. En 2017, UFC 213 fue la encargada de encabezar esta importante semana. Por supuesto, la cartelera que armaron fue espectacular e incluía combates como Alistair Overeem contra Fabricio Werdum, Anthony Pettis contra Jim Miller y 3 peleas de campeonato. Una por el título interino de peso medio entre Robert Whittaker y Joel Romero, otra entre Amanda Nunes y Valentina Shevchenko y una última entre Cody Garbrandt y TJ Dillashaw. Era fácilmente una de las carteleras más impresionantes que la UFC había armado hasta ese momento. Lamentablemente, el combate estelar se perdió luego de que Cody Garbrandt sufriera una lesión en la espalda. Pero bueno, la cartelera era muy sólida y aún le restaban 2 peleas de campeonato. Aún así, a pesar de que el resto de combates llegó intacto al día del evento, a pocas horas de iniciar la transmisión del mismo, Amanda Nunes se reportó enferma, costándole nuevamente el combate estelar a la cartelera. Finalmente, la pelea por el título interino entre Robert Whittaker y Joel Romero fue promovida para protagonizar el evento, y la cartelera siguió adelante con 2 peleas menos de las planeadas, pasando de ser simplemente épica a ser una cartelera más. Número 4. UFC 294, Makhachev contra Volkanovski 2. Este evento puede marcar la única ocasión en la historia en la que una cartelera mejoró a partir de una lesión. El espectáculo fue encabezado por Islam Makhachev, quien inicialmente enfrentaría a Charles Oliveira en una revancha de su encuentro en UFC 280, donde el ruso capturó el cinturón indiscutido de los pesos ligeros. Además, en el combate coestelar, Khamzat Chimaev, uno de los mejores prospectos del momento, enfrentaría al siempre entretenido Paulo Costa. Ambos combates lo tenían todo: grandes nombres, grandes implicaciones y garantía total de entretenimiento. Pero para no perder la costumbre, a escasos 11 días del evento, tanto Oliveira como Costa se vieron obligados a abandonar sus compromisos. Oliveira había sufrido un corte en la ceja durante una sesión de sparring y Costa estaba sufriendo de una severa infección por estafilococo en el codo. El mismo día se perdieron el combate estelar y el coestelar y quedaba muy poco tiempo para resolver la situación. Las cosas pintaban pésimo, pero de alguna manera la UFC logró encontrar los reemplazos para ambos encuentros y honestamente lo hicieron mucho mejor de lo que nadie podría haber esperado. El mismo día que se anunciaron las bajas de Oliveira y Costa, se informó que Alexander Volkanovski y Kamaru Usman tomarían sus respectivos lugares en la cartelera. Así, Makhachev seguía con una revancha en puerta, pero ante un peleador que no solo le había dado su pelea más difícil, sino que además estaba buscando convertirse en doble campeón. Por su parte, Chimaev pasó de enfrentar a un contendiente en el top 10 a enfrentar a un ex campeón considerado entre los mejores pesos welter de todos los tiempos. En papel, la cartelera terminó siendo mucho mejor a nivel talento, pero ambos reemplazos terminaron perdiendo sus encuentros. Aún así, Alexander Volkanovski y Kamaru Usman pasarán a la historia como 2 de los más grandes salvadores para la UFC. Número 3. UFC 303, Pereira contra Prochazka 2. Ah, sí. La cartelera con el incidente más reciente y la que inspiró la creación de esta lista. Desde su anuncio, UFC 303 fue un fenómeno gigantesco. Claro, teniendo como evento estelar el anticipado regreso de Conor McGregor al octágono y que estaría enfrentando a Michael Chandler en su primera pelea después de la devastadora fractura que sufrió en 2021, era obvio que la emoción por este evento estuviera por los cielos. Tanto así que a pocos días del inicio de la venta de boletos, se convirtió en el evento mejor vendido de todos los tiempos, llegando a recaudar más de $20 millones en taquilla. Todo apuntaba a que estábamos a punto de presenciar un evento monumental, pero nuevamente la vida conspiró para que no fuera así. Parte de los esfuerzos para promover el evento incluyeron la planeación de una conferencia de prensa en Dublín, ciudad natal de Conor McGregor, y a pocas horas de su inicio fue cancelada por completo sin alguna razón aparente. Pasaron casi 2 semanas antes de que se nos informara que la conferencia no sucedió a causa de una lesión sufrida por McGregor, que por supuesto derivó en la cancelación de su pelea ante Michael Chandler. La UFC movió todos los recursos posibles para resolver el asunto y terminaron optando por sustituir el combate estelar por una revancha entre Alex Pereira y Jiri Prochazka por el título de los pesos semicompletos. Un premio de consolación bastante épico si me preguntan a mí, pero uno que no se acerca ni remotamente a lo que representa una pelea de McGregor. Y mientras la cartelera sigue siendo un gran espectáculo, la ausencia del irlandés provocó gran molestia entre quienes pagaron las entradas más caras en la historia de la organización. Así que los problemas para la UFC derivados de esta situación no han terminado, porque las solicitudes de reembolso siguen y seguirán llegando. Número 2. UFC 151,
Jones contra Henderson. Tras convertirse en el campeón más joven en la historia de la UFC y acumular 3 defensas del cinturón semicompleto, Jon Jones se perfilaba para convertirse en el campeón más grande que la división de 205 libras hubiera visto. Habiendo vencido a peleadores como Shogun Rua, Rampage Jackson, Ryan Bader, Lyoto Machida y Rashad Evans, Jones había prácticamente limpiado su división. Entre las pocas opciones restantes destacaba el legendario Dan Henderson, quien venía de convertirse en el campeón semicompleto de Strikeforce, de noquear a Fedor Emelianenko y a su regreso al octágono de ganar una de las mejores peleas en la historia ante Shogun Rua. Esos antecedentes, sumados a la espectacular técnica de lucha y el impresionante poder de puños de Henderson, lo hacían parecer el reto más grande que Jones habría enfrentado hasta ese momento. Por fin había llegado alguien que podría poner a prueba al extremadamente dominante campeón. Pero nuevamente los fanáticos nos quedamos con ganas de ver una pelea monumental, debido a que a una semana del evento se anunció que Dan Henderson quedaría fuera del mismo debido a que sufrió una lesión en la rodilla. Pero esa no es la razón principal de que UFC 151 esté tan alto en esta lista, y es que la cosa no terminó ahí. La UFC hizo todo lo posible para buscar un reemplazo que enfrentara a Jones, y el único que estuvo dispuesto a tomar la pelea fue el contendiente de peso medio Chael Sonnen. Así que todo en orden, ¿no? La cartelera podía continuar perfectamente con Jones enfrentando a Sonnen en el evento estelar, pero aparentemente a Greg Jackson, coach de Jon Jones, no le pareció que fuera tan buena idea. Bajo su consejo, el campeón decidió no enfrentar a Sonnen, dejando UFC 151 sin un combate estelar y provocando que por primera vez en la historia se cancelara por completo un evento. Número 1. UFC 223. Khabib contra Ayacuinta. No es una exageración decir que no ha habido una sola cartelera en la historia de la UFC que haya tenido tantos problemas como UFC 223. En serio, pasaron demasiadas cosas de camino a este evento. De entrada, se suponía que la pelea estelar fuera entre el entonces campeón interino Tony Ferguson y el invicto Khabib Nurmagomedov. Quien ganara este encuentro se convertiría en el campeón indiscutido de peso ligero, sustituyendo a Conor McGregor después de su larga ausencia. Pero el destino nos tenía preparadas varias sorpresas. El 1 de abril, que por cierto es considerado el Día de los Inocentes en Estados Unidos, a tan solo 6 días del evento, Dana White anunció que Tony Ferguson se tropezó con unos cables de una cámara y básicamente se destruyó la rodilla. Y lamentablemente la noticia no era parte de una broma del Día de los Inocentes. Con Ferguson fuera, la UFC recurrió a su entonces campeón de peso pluma Max Holloway como sustituto. La cartelera estaba salvada. Holloway, además de ser un gran nombre, estaría buscando convertirse en doble campeón, lo cual hacía el evento mucho más atractivo. 4 días después de este anuncio se dio la típica conferencia de prensa previa al evento. Terminando, gran parte de los peleadores participantes iban a ser trasladados en autobús a sus respectivos hoteles. Y absolutamente de la nada, Conor McGregor y un pequeño grupo de sus compañeros atacaron el autobús en el que iba Khabib Nurmagomedov. McGregor tomó un montacargas, lo lanzó y rompió una de las ventanas del transporte en un esfuerzo de hacer que Nurmagomedov bajara del mismo. En consecuencia, varios de los peleadores quedaron lesionados a causa de los vidrios y sus respectivos combates fueron cancelados. Por su parte, McGregor fue arrestado pero quedó libre a los pocos días del incidente. Con 3 peleas canceladas, llegó el día del pesaje. Parecía que lo peor ya había pasado. Solo bastaba que los peleadores cumplieran con la báscula y el resto del evento se realizaría con total normalidad. Pero ese mismo día, Max Holloway fue declarado médicamente incapaz de competir debido a problemas con su corte de peso. Nuevamente, el combate estelar estaba en riesgo. La solución fue buscar un sustituto entre los mismos participantes de la cartelera. Anthony Pettis y Paul Felder fueron considerados para enfrentar a Nurmagomedov, pero por distintas circunstancias tampoco resultaron elegibles. Así, la pelea fue tomada por la única opción restante, Al Ayacuinta. La cartelera se llevó a cabo con tan solo 9 encuentros. Nurmagomedov se convirtió en el campeón indiscutido de los pesos ligeros y UFC 223 pasó a la historia como el evento más afectado por una lesión. Vaya momentos los que acabamos de revisitar, amigos. No les voy a mentir, algunos me siguen doliendo bastante. No cabe duda que las lesiones nos han arrebatado grandes encuentros y en ocasiones grandes carteleras. Y lo peor de todo es que lo más seguro es que lo sigan haciendo. En fin, amigos, siendo que no podemos hacer absolutamente nada al respecto, solo nos queda compartir nuestras penas. Así que cuéntame, ¿cuál ha sido la pelea que más te ha dolido que se cancelara por una lesión?
¿Hay alguna manera de prevenir que se den estas situaciones? ¿Cuál será el siguiente evento en caer víctima de la plaga de las lesiones? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Como siempre, si te gustó este video y lo quieres apoyar, apachúrrale machín al like para que YouTube nos eche la mano y se lo recomiende a más gente. No olvides suscribirte y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Yo soy Mems y nos vemos la próxima aquí en Contra la Reja. ¡Pum!